No sé si ya se está visualizando el PPT. ¿Me avisan, por favor? Sí, sí se ve, profesor. Muy bien. Miren, como dice en el primer tema, los felices años 20. O sea, ya hemos pasado 1917, finales de la Primera Guerra Mundial. Sí, ustedes ya lo han visto también. ¿Qué es lo que pasa? Se da una especie de prosperidad económica capitalista. ¿Por qué? Ustedes, como ya han visto el año pasado en sus temas de historia, en el mundo moderno todo el mundo se materializa, ¿sí? Importa más las cuestiones económicas, materiales que ofrece el mundo, ¿sí? Y surge a la par el desarrollo económico capitalista, ¿ya? Capitalista porque surge, pues, en primer lugar, por la revolución industrial. Las diversas revoluciones industriales que van a aparecer tanto en Europa, en este caso específico, en Inglaterra, ¿ya? En un rato voy a seguir añadiendo a los participantes. Miren, ¿qué es lo que pasa? Justamente, las primeras revoluciones industriales, son el desarrollo, el inicio del proceso económico capitalista, ¿ya? Tiene como fin, ay Dios mío, otra más. A ver. Tienen como fin la prosperidad económica, ay Dios mío, ¿por qué? Chicos, por favor, traten de ingresar todos en un bloque ya, porque estar aquí pausando es un poco tedioso, ¿ya? Miren, ¿qué es lo que pasa? Revolución industrial, prosperidad económica es lo que caracterizaron la sociedad inglesa, ¿ya? Vamos a tener un capitalismo inglés, ¿ya? Pero todo esto va a quedarse estancado mediante el expansionismo, mediante la colonización europea a otros países. Por ejemplo, en el caso inglés, ha colonizado económicamente al Perú en el siglo XIX, como ya hemos visto también, me parece que sí lo hemos visto, en el caso de la República Decimonónica peruana, ¿sí? Mediante las ferroviarias y todo eso. Todo lo que concierne a las ferroviarias es capitalismo inglés. En los otros continentes, en los otros países o imperios, se puede decir, han colonizado África, colonizaron África, ¿sí? África es uno de los ejemplos más visuales de eso. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto en las que el expansionismo comercial va a chocar con intereses de otros países. Por ejemplo, Inglaterra, Francia, el Imperio Germánico, ¿sí? ¿Qué más? España misma que estaba saliendo de la República o estaba tomando otras posiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Usualmente cuando se expande el mercado surgen conflictos, ¿ya? Entre naciones. Y esa es la que llevaron a cabo. Ay, Dios mío, a ver. Y de nuevo. Estas expansiones fueron las que dieron lugar a la Primera Gran Guerra, ¿ya? Primera Guerra Mundial. Hemos visto también ¿cómo se llama? La excusa de los contrincantes para que se desatara la Primera Guerra fue el asesinato del archiduque Franz Ferdinand o Francisco, ¿sí? Francisco Fernando. Eso fue la excusa, pero el interés era pues la ampliación de los proyectos comerciales entre naciones, ¿ya? Entonces se van a formar dos bandos, ¿no? Que ya lo conocemos, la Triple Alianza, la Triple Entente, ¿ya? Bien, terminada la guerra, como ya sabemos, las grandes perdedoras, bueno, la gran perdedora fue Alemania. Lo que hoy día conocemos Alemania es el Imperio Germánico, ¿ya? Ay, Dios mío, Gutiérrez. Bien, la gran perdedora es el Imperio Germánico.
Aquí ya se desaparece, ya terminada la Primera Gran Guerra, se desaparecen los últimos regímenes absolutistas de Europa. Recuerden, régimen absolutista es una especie de monarquía absoluta, en las que el rey hace y deshace lo que quiere. ¿Ya? No es una monarquía tradicional como tal. ¿Ya? Hay tipos de monarquía, ¿ya? Tienen que saber esto. Y bien, ¿qué es lo que pasa después? Cambio de rumbo económico, porque el mayor beneficiado de la Primera Gran Guerra viene a ser Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos, ¿por qué? Justamente porque interviene poco, la Gran Guerra se da entre naciones europeas, ¿ya? Y como Estados Unidos solo era un interventor así de facto, era, más bien su intervención fue comercial, ¿ya? Entonces la gran ganadora fue Estados Unidos por venderles armamentos, por venderles cosas bélicas, materiales bélicos a los países en guerra, ¿ya? Mientras los países europeos se mataban, Estados Unidos se fortalecía su economía mediante la industria y todo eso, ¿ya? Ahora, la gran perdedora que fue Alemania, o el Imperio Germánico que desapareció para dar a Alemania, les ponen cláusulas radicales a Alemania, en el Tratado de Versalles, ¿ya? El Tratado de Versalles es para Alemania una especie de tratado en las cuales esta nación se compromete a pagar todas las deudas de la guerra. Así fuesen del bando enemigo, del bando aliado, la única nación para darse abasto, para, bueno, cumplir con este trato era Alemania, ¿ya? Entonces, tengamos esas tres características antes de abarcar los felices años 20. Y como ya les menciono, las fuentes que vamos a ver son las fuentes eh, visuales, ¿ya? Usualmente son las propagandas de la época, ¿ya? Que ustedes más bien pueden consultar en internet, está a libre disposición y aquí les tenemos una, ¿no? Ahora, ¿cómo ha hecho, ustedes se preguntarán, cómo ha hecho Estados Unidos pues para fortalecer su economía, fortalecer su industria? ¿Qué es lo que hizo? Usualmente Estados Unidos, mediante la propaganda, a sus mismos ciudadanos les ofrecía una especie de compromiso civil en las que ellos tenían que aportar pues, para la Gran Guerra, ¿no? O sea, comprometerse en la economía o el mercado mismo del país era patriótico, ¿sí? Por aquí tenemos, a ver, alguien que me ayude con el inglés, a ver si es que lo puede traducir. Esta imagen blanco y negro, que es más bien la especie de una propaganda inglesa, ¿sí? Me parece que dice, nuestro papá está luchando, eh, compra armamentos y ayúdalo a ganar la guerra. Creo que dice eso, no sé, ¿alguien me puede ayudar, por favor? ¿Sí? ¿Alguien que sepa inglés? ¿Sí? ¿Hay alguno? No hay, me parece. Entonces, vamos a quedarnos con la imagen, ¿ya? Con la imagen de la propaganda de que se incentiva la economía, se incentiva pues el comercio, el producto y todo esto, ¿no? Se va a dar tanto en los ingleses como en los americanos, ¿ya? Y aquí tienen pues una especie de propaganda comercial para los aliados, ¿ya? Que viene a ser Estados Unidos, no, aliados, la Entente, ¿ya? En las que se ofrecía pues armamento, ¿ya? Esa es la publicidad del medio. Hay otro tipo de publicidad que viene a ser la estadounidense. Recuerden que la publicidad estadounidense, la publicidad patriótica, es fundamental para los temas de libertad, los temas de guerra y todo eso. Entonces, Estados Unidos lo ha manejado muy bien, incluso ha salido para esta época una especie de ideólogo del consumismo, que más rato lo vamos a ver. Es un ideólogo que hasta ahorita tiene sus repercusiones con varios aspectos de la sociedad actual, ¿ya? Entonces, vean que la propaganda es brutal, o sea, te incentivaba a consumir cuestiones, bueno, materias nacionales para que ayudes a la guerra. Ese era el principal objetivo de Estados Unidos en cuanto a comercio,
¿Ya? No sé si se va entendiendo hasta aquí el tema, chicos. ¿Se entiende clarito? Para pasar, por favor, para pasar la diapositiva. ¿Se entiende claro cuál era la finalidad de Estados Unidos? ¿Cómo va surgiendo este interés, esta especie de motivo económico o desarrollo económico en Estados Unidos? Vean que Estados Unidos se desarrolla principalmente por estos principios: libertad, economía y patriotismo. ¿Ya? Libertad, economía y patriotismo. Esos son sus ejes principales de Estados Unidos para desarrollar su industria. Muy bien. Entonces, aquí hay otro tema importante que es más cultural, es más, se puede decir, sí, algo así, Sarmiento, ¿ya? Hacer que los ciudadanos contribuyan a su país poniendo de excusa el patriotismo. Es que en realidad se veía el patriotismo como la defensa de la nación, ¿no? Si tú no defendías a tu nación, eras antipatriota y todo eso, ¿ya? Vean que hay una repercusión muy grande con respecto a la ciudadanía y a la demografía, ¿ya? Recuerden que quienes iban a la guerra eran principalmente soldados varones, ¿ya? Eh, Usualmente tenían ese oficio, ¿ya? Y recuerden que muchos personajes no ha sido pues unos 100, unos 80, unos 50, sino eran miles. O sea, población varonil disminuyó tanto pues en las naciones europeas como en la nación americana, justamente por el motivo de la guerra. Muchas veces los americanos ya no regresaban, se quedaban muertos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las industrias, ¿qué es lo que pasa a la industria sin su mano de obra? ¿Qué es lo que pasa a la industria? Usualmente se va a la quiebra, ¿sí o no? No sé, ustedes díganme. ¿Intuyen algo de lo que puede pasar en la industria cuando ya no hay manos de obra suficientes? No hay productos para vender justamente porque no hay mano de obra quien lo, ¿cómo se llama? Eh, que confeccione o que produzca, ¿ya? Justamente porque todos los varones se van a la guerra y ¿quién se queda con la industria? Usualmente casi nadie, hasta que, bueno, le dan cierto protagonismo a la mujer para que vaya a la industria y sea pues una especie de patriota, que ayude pues con la confección, con la producción de las materias que se necesitaban para la guerra. Entonces aquí les pongo a la gran cantidad de bajas de la milicia. ah, ajá, eso mismo, Luca, sí, eso mismo, ¿ya? Miren, les pongo aquí, la gran cantidad de bajas de la milicia masculina participante en la Gran Guerra, la mujer pasa a cubrir los campos sociales y económicos vacantes. O sea, ya la industria usualmente se queda sin mano de obra, pero no se queda ahí, no se queda en el estanco. ¿Ya? Usualmente recurre a otros medios, ya que es la contratación de la población femenina. ¿Ya? Con lo anterior se produce una especie de emancipación social femenina en la cual la mujer empieza a reclamar sus derechos y justamente aparecen estos temas pues, de liberación de la mujer, la emancipación social y todo eso, justamente por estas cuestiones laborales, ¿no? Tal situación va a ser aprovechada por algunos ideólogos, como ya lo mencioné, en este caso Edward Bernays o Bernays, para introducir el consumismo mercantil. Y esa es una cuestión que lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Este personaje es importante justamente porque hablamos mucho de consumismo, pero no sabemos quién es este personaje, ¿no? Y usualmente este personaje utiliza a la mujer justamente para hacer materializada su obra, ¿no? Y va a tener percusión hasta la actualidad, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito, ¿ya? Vean en las fuentes, en la propaganda, en este caso británicos y en este caso pues estadounidenses, ¿ya? Que la mujer ya va tomando otro protagonismo, ¿ya? En este caso, yéndose a las fábricas. Ven a las fábricas, ¿no? Ven a ayudar, mujer, ven a ayudar para el mantenimiento de los aeroplanos, ¿no? Toda esta cuestión era muy debatible y todo eso, pero lo cierto es que ya la mujer iba tomando, pues,
cartas en el asunto, en la sociedad, en la industria y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Surge a comienzos del siglo XX un personaje que se llama Edward Bernays, que bueno, aquí en el libro no está, pero es importante, ¿ya? Porque nos va a dar muchas cosas para comprender hoy en día y que se sigue tomando, ¿ya? ¿Qué pasa con Edward Bernays? Edward Bernays es el sobrino del este personaje psicólogo, no, psicoanalista, Sigmund Freud, ¿ya? Que, bueno, postulaba pues tesis del inconsciente, y de la libido y todo eso, ¿no? Entonces, este personaje usa las tesis principales de Sigmund Freud para aplicarlo a la vida política social, ¿ya? ¿Dónde se ve detallado esto? En La propaganda, que es su libro, ¿ya? Su libro se llama Propaganda. Que usualmente es se puede decir, la piedra angular de la ideología consumista, ¿ya? El consumismo, aquí les pongo, tiene como fin la no adquisición de bienes necesarios o racionales, sino la adquisición de bienes innecesarios o de impulsos irracionales. Recuerden estas dos cosas, ¿ya? Bienes necesarios o racionales es lo que, usualmente los bienes que yo voy a necesitar racionalmente. Los bienes innecesarios son, pues, por ejemplo, los lujos, o los que me da gusto comprar, ¿no? Los que quiero, ¿no? A fin de cuentas me sobra plata y yo puedo comprar, ¿no? Ese es el bien irracional o de impulsos irracionales, ¿ya? Bernays, sobrino de Freud, aplica la teoría psicoanalítica al ámbito social propagandístico, conocido como manipulación de masas. Y tengan en cuenta esto, porque en democracia ya se toca estos temas de manipulación de masas, de propaganda, ¿no? De consumismo y todo eso, ¿ya? Y comienza aplicando mediante el gobierno invisible. Él denomina a este tipo de gobierno, o sea, la manipulación de masas, la manipulación de bienes innecesarios, el gobierno invisible. O sea, ¿quién es el gobierno invisible? El gobierno que no está, pues, como Vizcarra, como Sagasti, como, por ejemplo, todos estos personajes, ¿no? Que están en el Estado y de alguna u otra manera se encargan, ¿no? De la parte administrativa estatal. Ese es el gobierno visible. El gobierno invisible, se puede decir, aquellos que influyen en ti, en tu inconsciente, para que hagas algo, pues, en la sociedad, en este caso, en los bienes de consumo. Por ejemplo, las propagandas publicitarias. Coca-Cola, McDonald's, todas esas cuestiones son propias del pensamiento Bernays, ¿ya? ¿Cómo se ve esto? ¿Ya? Justamente hemos visto la cuestión de la emancipación social de la mujer, y esto lo tiene claro Bernays. A ver, ¿alguien me ha hablado? A ver. Sería como decir que ellos gobiernan, tú vas a llamar al consumismo a las personas de la nación en la que ven. ¿Sí? En las propagandas ponían a las mujeres fumando, cosa que antes no era habitual, y así más personas estando... Ah, sí, exactamente esto, Fabi, ¿ya? Mira, Bernays es un tipo muy espantoso porque utiliza a las personas, ¿ya? Utiliza a la gente, ¿ya? Para fines consumistas, ¿ya? Que son propias del capitalismo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? El movimiento social femenino usualmente se dedicaba a emanciparse de la sociedad o a desterrar viejos prejuicios, como dice aquí en esta propaganda, ¿no? A los viejos prejuicios hay que removerlos, ¿no? Aquí unas señoras vestidas de una tal manera y aquí otras señoras vestidas de tal manera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa para este entonces? Surge pues la primera propaganda consumista, que viene a ser de la marca Lucky Strike, que es una marca de cigarrillos, en las que ponen a la mujer, aprovechando su condición esta de movimiento social, de masa está de más decir, para que adhiera, ¿no? Productos irracionales, o sea, que no son necesarios, a su consumo, ¿ya? La teoría del consumo o consumismo, como ya se mencionó, tiene como fin la adquisición de bienes innecesarios o caprichos personales.
Resulta aplicable a la cuestión femenina, dado que la mujer iba formándose una idea de liberación y abolición de viejos prejuicios. Un caso ejemplar era la introducción de la mujer al consumo del cigarro. Y aquí lo tienen, claro, la propaganda que se hacía a la mujer para que consuma cigarro, ¿no? Marilyn Monroe me parece que está aquí, y ya. Bueno, no sé si se entiende aquí la teoría del consumo, porque vamos a aplicarlos a la actualidad, porque esta teoría del consumo todavía sigue vigente. No sé si se entiende aquí, hay una cosa que no me deja de explicar. No sé, a ver, espero sus opiniones. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Recuerden que esta cuestión del consumismo es parte del proceso que tuvo Estados Unidos para ser gran potencia, para ser pues el capitalismo americano, todo esto, para aprovecharse pues de la situación de Europa, ¿no? No era solamente de que ella vendía armas y ya está, sino más bien también hubo unas repercusiones en su población, ¿ya? No sé, ya, ¿se entiende? Por favor, díganme algo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a aplicarlo a la actualidad, ¿ya? Les va a sonar un poquito familiar estas imágenes, que son capitalistas, y miren, hay un montón de empresas capitalistas que aprovechan lo mismo que Bernet, los movimientos particulares de la época. Bernet, en el siglo XX, comienzos, aprovechó esta cuestión social de la mujer, o sea, los temas de emancipación social y todo eso, para hacer una especie de nuevo consumismo. Actualmente pasa lo mismo, o sea, el pensamiento Bernet está impregnado por las cuestiones capitalistas, que también pues cogen aspectos sociales, por ejemplo, ideologías actuales, de, por ejemplo, las que se ponen de moda, ¿no? La cuestión del género, las cuestiones de estos movimientos de nueva izquierda, ¿no? Que es el movimiento de izquierda cultural, ¿ya? Eh, que, bueno, aquí las mujeres también asumen una postura crítica. Eh, el problema es que son un gancho, así lo quieras o no, Cisneros, las feministas son un gancho para estos movimientos. Así, miren, por eso les puse, Bernet aprovecha esta cuestión de la liberación feminista del siglo XX, así ellas quieran o no, para hacer un gancho al consumo, ¿ya? Ese es un gancho al consumo. Igualmente, por ejemplo, se le decía a la mujer, mujer, eres más libre cuando consumes más. Y es por eso que ¿cómo se llama? Aquí se ve a la mujer fumando, a toda esta cuestión, ¿ya? Remueve los prejuicios, que eres más libre consumiendo, todo esto, ¿no? Entonces se aplica a la cuestión actual esta política, ¿ya? Así no lo quieran, es parte del gancho, ¿ya? Es el gancho. Pero ya no vamos a entrar en polémica y ya nos quedan 10 minutos para ver un poquito de la economía de Estados Unidos. Ya hemos visto cuáles son las bases ideológicas del gancho. Vamos a ver que justamente la prosperidad económica da muchas cosas. Sí, efectivamente. Eh, Miren, la base económica, la base de la economía de Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Justamente en la prosperidad de los años 20, dan ciertos avances que va a ayudar a la tecnología, por ejemplo, el progreso tecnológico, como vías para el ahorro del tiempo, como son pues los teléfonos, la radio, toda esta cuestión. Los avances tecnológicos en el sector agrícola provocó que se reduzca la mano de obra y comiencen las migraciones del campo a la ciudad, ¿ya? O sea, las reformas agrarias. O sea, mientras más produzco en la agricultura, con las máquinas, por ejemplo, en el tractor, menos mano de obra voy a tener que pagar. Es por eso que muchos campesinos se quedan desempleados, y como están desempleados, ¿a dónde van?
van a la ciudad grande, a la gran ciudad, para ser una especie de obreros, ¿ya? Obreros, ¿ya? Las mejoras en el transporte y las comunicaciones, a ver. Sí, efectivamente, ya lo vimos eso, Fabi, ¿ya? Los países de Europa, en este caso Alemania, tenían que contribuir con el Tratado de Versalles a la restitución económica, ¿sí? Las mejoras en el transporte y las comunicaciones incentivan el comercio, ¿ya? Justamente, mientras más movilidad, mejores. O sea, ¿cómo transporto mis productos a la capital o a estos sistemas, a las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, los barcos y todas estas cuestiones que van industrializándose, hacen mejor las vías de comunicación, ¿ya? Esa es parte del desarrollo económico. La cultura de masas, que ya hemos visto también con Verne, la radio comienza a tener una importancia vital para las comunicaciones, tanto en política como en la vida cotidiana, porque ya, pues, ya desaparece esta especie de cartitas o correos, ¿no? Los carteros, para dar paso a los fax, a todo esto, ¿no? A la televisión, a la radio. Por ahí los medios de comunicación te van acercando más a la persona que está lejos. Por ejemplo, ahorita nuestra tecnología nos permite visualizarnos entre nosotros, a pesar de estar lejos, ¿ya? Los lugares de ocio comienzan a surgir en las grandes ciudades. Justamente los lugares de ocio surgen en las grandes ciudades porque no todo en la gran ciudad es trabajo, sino más bien tenías que tener tu tiempo de recreación, ¿ya? Por ejemplo, ahorita se van a Lima, ¿dónde se divierten las personas? En la discoteca, en los conciertos, en toda esta cuestión, en los bares, no sé, qué sé yo. Tienen sus lugares de diversión, de ocio, todo esto, ¿no? Entonces empiezan a surgir así como lugares de ocio, nuevas corrientes musicales, como por ejemplo el jazz, el blues, toda esa cuestión, ¿ya? Cultura de masa, ¿ya? Vean cómo esta cuestión económica, social, política, bueno, todo lo político también se expresa en la vida cotidiana, ¿no? Cómo vamos bajando, ¿no? A la vida cotidiana, cómo se va expresando esto por medio de desarrollos irracionales. Ahora, otra cuestión son los sindicatos, ¿ya? Los sindicatos vienen a ser una especie de fuerza, tendencia comunista, socialista. Fueron organizaciones de trabajadores que tenían como fin llevar consigo los reclamos de los obreros a las organizaciones industriales o empresas para mejorar, o bueno, para las mejoras laborales, ¿ya? Es por eso que, bueno, aquí tienen un cartelillo que es parte de la propaganda del siglo pasado, me parece que salió en un periódico porque es una imagen. 8 horas de labor, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso, ¿no? Las conocidas como el 1 de mayo, ¿no? Y sí, estos son los sindicatos. Ya, otra cuestión es el crack del Wall Street, pero creo que lo dejamos aquí, chicos, para avanzar en la próxima clase porque nos queda, porque esta cuestión del Wall Street es muy amplia para abarcarlo en unos 5 minutos, ¿ya? Me parece que nos vamos a quedar aquí. Ya la siguiente clase lo voy a tocar el Wall Street. Y fíjense que entre historiadores también ¿cómo se llama? No se ponen de acuerdo cuáles fueron las causas primeras de la caída del Wall Street. Hay diferentes causas, ¿ya? Así que lo voy a abordar de una manera amplia.